muchas gracias por la entrevista. Esperemos que esta sea una entrevista sin filtro. Entonces, ahí van las preguntas. ¿Qué experiencia personal le dejó el PRI en oposición para ahora ser el PRI, el partido en el gobierno y usted el líder de este partido? Enorme experiencia de vida, no solo experiencia política. Saber que hay un ambiente adverso, difícil, que tenemos que un monte muy alto y con una muy densa capa forestal por el que hay que transitar si queremos llegar al otro lado. Una dosis de tristeza, pero también una sacudida que nos hizo volver a la realidad. Yo fui protagonista de la elección de 2000 y fue un momento duro para quienes nos habíamos formado en el partido que nació en el poder. Por eso ahora que estamos de nuevo en la presidencia de la República, porque de la política no nos fuimos nunca, resulta no solo alentador, sino también retador, porque no podemos repetir errores que evidentemente fueron algunos de los que nos condujeron a la derrota. Tenemos que detectar dónde estuvieron los aciertos para repetirlos y tener la sensibilidad suficiente para escuchar al mayor número de personas, no solo a los militantes del PRI, a los mexicanos, porque quien pregunta más se equivoca menos. Y preguntando más, ¿este partido camina a la par del gobierno, adelante del gobierno o detrás del gobierno? Es un partido cercano al gobierno, es un partido en frecuente, continua comunicación con el gobierno, que quiere ayudar al gobierno, respaldar sus iniciativas, pero quiere ser una correa de transmisión de la gente con el gobierno, de los jóvenes que quieren más oportunidades de educación, de las madres que quieren tener cobertura universal del seguro social o de la seguridad social, de los empresarios que quieren apoyos para poder invertir y hacer que florezcan sus inversiones. Estoy hablando sobre todo de los micro, pequeños y medianos empresarios, en fin, de los mexicanos que saben que la política se hizo para servirles. Yo creo que así es como el partido le será más útil al gobierno, siendo útil a los ciudadanos. Y hablando de ciudadanos, específicamente los jóvenes, este es un partido que pretende tener una actitud joven, como usted bien ha apuntado durante los trabajos de la Asamblea Nacional Ordinaria. Específicamente, el nuevo organismo cibernauta del PRI y las candidaturas externas es un llamado a la juventud de México. Entre otras, yo creo que es un partido de actitud joven, de pensamiento joven. Vamos a cumplir 84 años en breve. No obstante, hemos aprendido que escuchando se aprende más. De suerte que si hay un sector que está reclamando espacios de incorporación en todos los sentidos, son los jóvenes. Las candidaturas externas son un llamado a los jóvenes. También la actitud vigilante del PRI respecto de que sus militantes convertidos en autoridades hagan las cosas bien, y si no lo hacen bien, el PRI los puede llamar a cuentas y formularles recomendaciones. Estoy seguro que es una actitud del partido que les hace mucho sentido a los jóvenes, porque los jóvenes quieren que las autoridades cumplan. Los jóvenes se sienten defraudados, se sienten burlados cuando le depositaron la confianza a alguien y ese alguien no está cumpliendo. Pero concretamente el movimiento PRI.mx efectivamente tiene como destinatarios especiales a los jóvenes. No lo van a decir sus documentos constitutivos, porque no es exclusivo de jóvenes, pero si nos damos cuenta que el mayor número, la inmensa mayoría de los usuarios de las redes sociales son los jóvenes, pues es una manera de hacerles un guiño a los mismos y decirles que estamos ofreciendo un espacio para informarse, pero también para discutir, para opinar, para construir y de esa manera contribuir a la cultura democrática. Cultura democrática, por cierto, en la que los partidos estamos interesados, pero para hacer que sobre todo los jóvenes se interesen por la política, aunque no se hagan del PRI. Nosotros estamos dispuestos y afanados
a hacer que la política sea atractiva. La política en tanto la actividad que tiene que ver con la manera de vivir, en la que haya justicia, que haya oportunidades, que se respete el punto de vista de nosotros, esa política que no necesariamente está asociada a un partido en especial. Nosotros quisiéramos que los jóvenes se fijen especialmente en nosotros, pero si logramos que se interesen por la vida pública y por la política, vamos de gane. Si somos capaces de que entre las opciones que ofrece el abanico partidario en México decidan jalar con nosotros, nos sentiremos muy complacidos. Pero yo estoy convencidísimo de que no van a optar por el PRI así nada más. Van a optar por el PRI si somos un partido en el que se sientan cómodos, que sepan que les escuchan, que les escuchamos, que los tomamos en cuenta, que les hacemos caso, que discutimos de manera franca lo que está pasando y buscamos alternativas de solución. ¿Este guiño a los jóvenes representa lo que es el nuevo PRI? Yo no soy afecto a llamarlo nuevo PRI, porque es admitir tácitamente que hay un viejo PRI. Y lo que ha habido son muchas expresiones del PRI en evolución. Un PRI que ha cambiado porque cambia la sociedad. Y en los últimos años, ¿qué manera de cambiar? Ha cambiado vertiginosamente, y yo diría aún más en el mundo global, ha cambiado el mundo. E incluso para ustedes los jóvenes lo que sucede en el norte de África o lo que sucedió en España o en otras partes del mundo a miles de kilómetros de distancia se conoce en instantes. De suerte que en esta especie de aldea global, como le han llamado, nos importa mucho que los jóvenes estén muy bien informados y que interactuemos con ellos y que adviertan que hay un PRI en transformación, un PRI que quiere estar a la altura de los tiempos que corren, un PRI que pretende anticiparse en la sugerencia de por dónde transitar, un PRI en continua transformación y cambio para que nunca se rezague. Si dicen que el que no avanza retrocede, nosotros no solo no queremos retroceder, queremos caminar a prisa, pero quisiéramos en sentido literal y figurado que camináramos muchos a la vez en la misma dirección y que en esos muchos haya, por supuesto, una gran cantidad de jóvenes. Claro. Pareciera que esta semana se empezaron a mover las cosas en el gobierno federal. Específicamente el gobierno federal, el gobierno de la República, tomó una decisión fundamental para recuperar el Estado de Derecho en México. El PRI ve esto como una señal del gobierno de la República para que los impuestos de los ciudadanos se ejerzan de manera que los bienes públicos sean más y de mejor calidad. Yo creo que se trata de un ejercicio responsable del poder. Es una obligación del Estado mexicano y concretamente del Poder Ejecutivo investigar conductas que de primera intención parecen ilícitas, investigar delitos y obviamente delincuentes. Esta es una responsabilidad muy importante porque se demuestra que no hay impunidad, es decir, que el que la hace sí la pague. Pero con lo que yo creo que lo que debemos también acreditar es que no se está restaurando el Estado de Derecho ahora, o que el gobierno de la República empieza a actuar. No, el gobierno de la República empezó a actuar el 1 de diciembre. Una gran señal de mucha política y de buen tino fue el Pacto por México, que se firma con los 3 partidos mayoritarios en este país solo un día después del inicio de la gestión. Esa y muchas otras decisiones que se han hecho públicas en estas semanas anteriores demuestran que hay un gobierno sensible, un gobierno que debe atender a quienes tienen menos y por eso se lanza la cruzada contra el hambre, un gobierno que sabe de lo delicado del tema de la seguridad y que hace público un programa de prevención para evitar llegar a límites difíciles, un gobierno que mantiene un compromiso vital con la educación y con los maestros de México y por eso acaba de promulgar, después de pactarse en la mesa de los partidos políticos, se acaba de promulgar una reforma educativa de largo aliento, de largo alcance, de modo que son varios los acontecimientos que demuestran que tenemos gobierno, que tenemos un gobierno firme, un presidente seguro,
un presidente que sabe que está ejerciendo una presidencia democrática, o sea, en donde su papel es vital, es importantísimo, pero no es el único actor en escena. Sabe el presidente que está sometido al escrutinio de los ciudadanos y que debe tener un diálogo frecuente y fructífero con los poderes de la Unión, especialmente con el Poder Legislativo, con los diputados y senadores. El acontecimiento de hace un par de días lo que demuestra es que no son más importantes las personas que las instituciones, y que siendo el magisterio respetable y muy importante para la vida social de México, debe tener líderes, dirigentes que estén a la altura de ese magisterio. El Pacto por México delinea una serie de compromisos. Esos compromisos tienen un costo. El PRI y usted ha afirmado que se defenderá la economía familiar de México. ¿Cómo se va a financiar todos los compromisos del Pacto por México? ¿Con impuestos progresivos generales? ¿Qué tipo de mecanismo? Porque necesitamos más recursos en México. Bueno, yo primero, antes de hablar del dinero y de la economía, querría hablar del costo político del pacto. El pacto tiene un valor político. Ponerse de acuerdo en una democracia no es un asunto sencillo, pero es un reto muy importante que el PRI asume con toda responsabilidad. Ponerse de acuerdo, y aun cuando no se logre con facilidad el acuerdo, insistir en ello, mostrar siempre voluntad para encontrar las coincidencias, será un reto que nosotros afrontamos con entusiasmo y con una actitud muy resuelta. Ahora bien, un sinnúmero de compromisos que entrañan un hacer del gobierno, o sea, compromisos que se convierten en políticas públicas que demandan recursos, obligan al Estado mexicano a pensar de manera completa, en forma integral, cómo hacer que sus finanzas sean sanas y sean suficientes. El Seguro Social Universal, por ejemplo, es decir, la oportunidad que todos tengamos de trabajemos en el gobierno, trabajemos en las empresas o trabajemos por nuestra cuenta, de tener una cobertura de salud y una pensión que eventualmente nos permita vivir después de nuestra vida productiva, requieren dinero. Por eso estamos pensando en una reforma hacendaria completa, no hecha por pedazos, no hecha mediante retazos. Una reforma que piense muy bien en que en la ya de por sí golpeada economía de las familias no puede venir un elemento más que les haga daño, que los haga pagar más a los que tienen menos. Creo que allí tenemos que conducirnos de acuerdo al mandato constitucional